Bueno, en esta exposición, que no va a ser la continuidad de las dos exposiciones anteriores que tienen que ver con la macrohistoria, sino con una visión histórico-política dada las circunstancias de la coyuntura latinoamericana y el Caribe, sobre todo en el Perú, donde han habido elecciones por la presidencia en una segunda vuelta. Entonces vamos a intentar un análisis histórico-político o de crítica histórica, política, de lo que ocurre, sin dejar obviamente de trazar vínculos y puentes, vasos comunicantes, con lo que hemos venido exponiendo últimamente, sobre todo teóricamente, incluso con la macrohistoria, que es una evaluación crítica, epistemológica, histórico-política, cultural y estética, además de arquitectónica, de la civilización moderna. Bueno, para empezar con ciertos criterios teóricos, ciertas enunciaciones teóricas, ciertas premisas, vamos a decir lo siguiente. Estas van a tener obviamente un carácter epistemológico, de partida, o si ustedes quieren, de metahistoria, o de metateoría, más bien. Primero, de que estamos, como hablaba Gastón Bachelard, de obstáculos epistemológicos. Estamos ante obstáculos epistemológicos que son los obstáculos ideológicos, pero también, en pleno sentido de la palabra, obstáculos filosóficos, obstáculos epistemológicos en el sentido de que terminan incidiendo en las concepciones usadas de manera ordinaria, es decir, de todos los días. Y estos obstáculos epistemológicos tienen que ver con encierros ideológicos, en su mayor parte, ¿no? La mejor explicación tiene que ver con el papel que cumple la ideología, que hemos llamado la máquina fabulosa de la fetichización. Pero también tiene que ver con ciertos recortes, con ciertas rejillas, con ciertas percepciones que se desprenden de circunscripciones muy reducidas, que muchas veces nos llevan determinadas apreciaciones, prejuicios obviamente, pero también conceptos recortados a partir de los cuales queremos mirar el todo. Los conceptos no solamente, como hemos dicho, son sencillamente orientadores, son como linternas para alumbrar en el camino, y cuando no alumbran es mejor cambiarlas y tener mejores linternas, ¿no ve? Entonces, en ese sentido, es indispensable tener en cuenta que estamos ante no solamente, digamos, la relatividad de las perspectivas. La relatividad tiene que ver también con las perspectivas desde el punto de vista de la teoría de la relatividad, sino tiene que ver básicamente con que los conceptos mismos son recortes. Y no hay que mirar desde conceptos, sino por lo menos hay que mirar desde narrativas conceptuales, es decir, desde corpus teóricos. Es mucho mejor si nosotros evaluamos desde campos teóricos, desde distintas apreciaciones evaluativas teóricas, desde distintos mapas teóricos que nos permitan mirar, digamos, desde sus distintas perspectivas los problemas que se están visualizando, o los campos de referencia, para no decir los campos de objetos. Entonces hay problemas, pues, epistemológicos, obstáculos epistemológicos, que en términos, digamos, circunstanciales y coyunturales son obstáculos políticos. Entonces, ¿desde qué perspectiva vamos a evaluar lo que ocurre en el Perú? Obviamente la mejor aproximación es una aproximación en la historia reciente,
pero también obviamente en la historia mediana y en la historia larga. Es decir, las historias siempre están conectadas, siempre hay memorias, siempre hay una especie de substratos históricos, o lo que nosotros llamamos un presente de espesores, o los espesores del presente. Entonces, para tener por lo menos una aproximación de las tendencias, de los desplazamientos históricos y de las rupturas históricas también. Entonces, en la historia reciente obviamente tenemos el acontecimiento del Sendero Luminoso, que se da como acontecimiento de una guerrilla rural en Ayacucho. Y desde ahí, a partir de un determinado momento, quizás una década, se opta por una guerrilla urbana en Lima, que considero que es el error táctico, independientemente de las apreciaciones que podemos tener sobre lo que, digamos, concibe como estrategia y como táctica Sendero Luminoso. Es decir, sabemos que Sendero Luminoso viene de una corriente marxista-leninista, es decir, maoísta, de un quinto nivel, donde lo conciben como heredero de Mao Zedong a Mibael Guzmán. Y obviamente tiene una concepción fuertemente stalinista del estalinismo de la época del 49, cuando el Ejército Rojo entra a Pekín. Y obviamente nosotros tenemos, digamos, una percepción crítica del estalinismo, pero no solamente del estalinismo, sino también del marxismo bolchevique, incluyendo el trotskismo, porque consideramos que hay problemas en la medida que tienen una concepción estatalista y vanguardista, que deriva, digamos, de una espantosa monarquía socialista, eso ocurre tanto en la Unión Soviética como en la República Popular de China, y peor aún, de una manera más grotesca, en Corea del Norte. Nosotros tenemos, digamos, una observación desde nuestra perspectiva ácrata y libertaria, anarquista, sobre, digamos, estas expresiones histórico-políticas del siglo XX. Sin embargo, eso no impide tener una evaluación de lo que está ocurriendo, porque de alguna manera, digamos, las contradicciones en la formación social peruana se expresan de esa manera. Es decir, se expresan ideológica y políticamente y partidariamente y militarmente de esa manera. Es decir, se van a expresar con, digamos, la interpretación que hace el Sendero Luminoso en el área rural, sobre todo de Ayacucho, que es la mejor época que ha tenido. Después entran en una especie de laberinto de la violencia, de espiral de la violencia, envuelta con la espantosa espiral de la violencia y el terrorismo de Estado, que aprovecha la represión a Sendero Luminoso para deshacerse no solamente del otro proyecto guerrillero, el MDTA guevarista, sino para deshacerse de los partidos de izquierda y de las organizaciones sindicales, del tejido social. La represión es sañuda. Es decir, es una violencia que adquiere características etnocidas y socialcidas, porque se está rompiendo con el tejido social de la formación social peruana. Entonces aprovecha el Estado, digamos, lo que desde José Carlos Mariátegui podemos llamar la burguesía gamonal, ¿no? Y el gamonalismo inherente, cristalizado en las conciencias de una burguesía violenta y racista. Entonces, obviamente, aprovechan esta situación para descargar no solamente su furia, sino para destrozar el tejido social. Y obviamente las consecuencias de la represión al Sendero Luminoso son las que vamos a ver después en lo que se va a llamar la aplicación de un neoliberalismo a ultranza en el Perú, que va a cobrarse de manera ascendente un costo social de magnitud
que ahora se visualiza. ¿Y cómo se visualiza? Se visualiza en la inclinación rural y de la puna peruana, de la sierra peruana, de los Andes peruanos, pero también de otros lugares, sobre todo de los lugares donde están las poblaciones subalternas, por la inclinación por la candidatura de Castillo. Entonces, que se llama, hay una retoma de, si ustedes quieren, posiciones de izquierda. Bueno, la izquierda ha vivido no solamente su propia polisemia y su propio deterioro, y que se llama sus propios pugna, en términos de diatriba más que de discusión y debate. Sin embargo, digamos, se ha catalogado Castillo de izquierda y parece que viene de tradiciones del Partido Comunista, del ML. Ahora la derecha lo ha vinculado de manera directa con Sendero Luminoso, sobre todo desde esta opción perversa de un terrorismo mediático para anular precisamente a Castillo y para remontar, digamos, lo que le falta a Fujimori, a Keiko Fujimori, porque le faltaba mucho. Es decir, se coaliga toda la derecha, el centro derecha, contra Castillo. Es decir, se defiende ese Perú que se conforma y se consolida después de la represión del Sendero Luminoso, que es un Perú bastante gamonal, en todo sentido de la palabra, no solamente en el sentido de una burguesía gamonal, sino en el sentido de los prejuicios gamonales, en el sentido de los prejuicios y los y mitos del desarrollismo, y sobre todo el desarrollismo neoliberal, y sobre todo del extractivismo espantoso que se lleva a cabo en el Perú, con concesiones lamentables a las empresas transnacionales, entre ellas las canadienses. Entonces, estamos pues precisamente ante un Perú que va a desprender, va a desplegar, digamos, esas posibilidades, las va a realizar y materializar del gamonalismo en varias versiones, burguesas y no burguesas, pequeño burguesas, de clases medias, urbanas, que ya no piensan en el sentido de la memoria, en el sentido de la memoria histórica, en el sentido de la reflexión y en el sentido de la crítica y de las propias tradiciones y las propias identidades de la formación social peruana, sino que van a pensar, digamos, en el sentido de la trivialidad del sistema mundo cultural de la banalidad. Entonces estamos ante fenómenos que ahora han entrado en crisis precisamente por una decadencia. Eso hay que decir, la decadencia de la casta política que ha tocado fondo y quizás ha ido más allá del fondo. Una galopante corrupción y una corrosión institucionalizada y una corrosión de la institucionalidad misma. Es decir, una casta política que sin ideología, de marcado oportunismo perverso y de marcados pasos de tránsfugas. Es decir, lo que interesaba aquí precisamente es el acceso al poder y para a partir de eso el acceso al botín del Estado. Y en todo esto, obviamente, la burguesía empresarial está metida porque ha coadyuvado, ha incentivado, primero ha dado dinero para la represión, no solamente contra el Sendero, sino contra los ámbitos sindicales, los tejidos sociales de la formación social peruana. Entonces ahora lo que tenemos precisamente es no solamente un derrumbe, porque hay una implosión, si ustedes quieren, ya no solamente política, sino del propio tejido social, de la propia estructura social, sino una implosión, un derrumbe, digamos, social, en pleno sentido de la palabra, porque no hay perspectivas ni horizontes. Y en ese sentido, digamos, obviamente
no es exagerado hablar de manera conclusiva de la, digamos, derrota de ese proyecto neoliberal trivial peruano. Frente a eso se alza, digamos, todavía de manera suave, de manera cautelosa y tímida, una izquierda que retoma, digamos, ciertos enunciados que todavía son demasiado generales y muy poco radicales, obviamente, que tienen que ver con la justicia social. Y en lo máximo que toca en el programa tiene que ver con la reforma agraria, en un país donde Velasco no ha concluido una reforma agraria, en un país donde, digamos, el gamonalismo, no solamente burgués, sino terrateniente, ha preponderado de manera violenta como continuidad del colonialismo, del virreinato del Perú. Entonces, en ese contexto que se retoma la reforma agraria y obviamente quizás sea uno de los puntos más radicales del programa de Castillo, pero lo demás es bastante tibio. Incluso, digamos, en otros países, en otros contextos, en el mismo presente, otras opciones que no se llaman de izquierda lo hacen, porque, digamos, las opciones de reformas sociales son importantes y necesarias. Pero, digamos, en el contexto peruano, Castillo va a ser visto por la derecha y los medios de comunicación como el terrorista que encarna el sendero luminoso. Es decir, ese manejo manipulador de terrorismo mediático forma parte del terrorismo de Estado y de un Estado asustado por su propio derrumbe y por su propia implosión. Entonces ese es el contexto. Entonces hay pues obstáculos prejuiciosos que impiden el análisis y hay que ver, digamos, el contexto. Es decir, aquí lo que está en pugna es lo siguiente. En primer lugar, es el derrumbe del proyecto neoliberal peruano, que es un proyecto ya trivializado, pero que adquiere características gamonales en pleno sentido de la palabra, desde la represión no solamente a Sendero Luminoso y a la MNT, sino todo el tejido social y a la democracia social. Y a la democracia política, por favor. Porque ¿qué es Fujimori? El padre de Keiko. No es otra cosa que un atentado político, cínico y desvergonzado contra la democracia cuando cierra el Congreso. Entonces, hay tradiciones no solamente autoritarias, sino de esta violencia barroca del gamonalismo, que es una de las tradiciones andinas, tanto en el Perú, Bolivia como en el Ecuador, de marcada, digamos, virulencia en el Perú, por las propias características de la historia reciente que acabamos de mencionar. Entonces, ¿qué se llama? Hay una crisis, la crisis del modelo, eso es lo que está en cuestión. Pero no solamente la crisis del modelo, sino la crisis del modelo en un contexto de crisis múltiple del Estado-Nación, en el continente y en el mundo, y de crisis ecológica, y sobre todo de crisis de la civilización moderna. Es decir, donde ya estas ideologías del desarrollismo han caído pues por su propio peso, porque no pueden verificarse, el contraste es demasiado grande, lo que han dejado son huellas ecológicas. Digamos, la marcha del desarrollo es la muerte de los ecosistemas, el etnocidio, el ecocidio, y obviamente como a colación el democracidio. Entonces, eso es lo que está cayendo. Es decir, y lo que sorprende precisamente esa fuerza descomunal y dineraria que se ha movido y mediática, inclusive de un escritor como Vargas Llosa, desesperado, que lo que más enaltece es lo peor que tiene, sus propios prejuicios gamonales, a pesar de que una época fue izquierdista y a pesar de que nunca le vamos a quitar
que es un Nobel de la literatura, y lo vamos a seguir leyendo como literato, pero en sus ensayos políticos, no en todos, es lamentable, se van reflejando poco a poco, digamos, estos prejuicios gamonales inscritos en sus huesos, cristalizados en sus huesos, y que se llama ahora mostrado de manera descarnada esa desesperación gamonal. En las 7 tesis sobre la realidad peruana, José Carlos Mariátegui desarrolla entre sus tesis esta que tiene que ver con el gamonalismo. Ya es una lectura de un marxismo propio, de un marxismo que emerge de la comprensión y de la experiencia de este continente que ya hemos llamado en las exposiciones sobre la macrohistoria el continente de la civilización barroca. Entonces, esta apreciación caracteriza no solamente la formación social peruana, sino caracteriza muy bien a la burguesía, el tipo de burguesía, esa combinación entre burguesía y terratenientes, estos gamonales que se apropian de la tierra, que no solamente heredan las tierras de los conquistadores, sino que avanzan contra los territorios indígenas que reconocía la misma corona y se apropian de manera violenta de los territorios indígenas y de las comunidades indígenas. Es lo mismo que ha pasado en Bolivia y también ha pasado en Ecuador. Es decir, esta caracterización de la burguesía gamonal y del gamonalismo es muy iluminativa e ilustrativa y alumbra en la comprensión precisamente de la formación social, de las estructuras sociales, pero también de las estructuras de poder. Y también ayuda a una comprensión de la caracterización del Estado, que en términos constitucionales se llaman repúblicas, pero que nunca llegan a ser república en el sentido de que no reconocen a la mayoría de las poblaciones indígenas. Entonces, que se llama, es muy fuerte esta herencia y que se ha, digamos, agudizado, sobre todo después de la represión a Sendero Luminoso, a el MDTA y sobre todo a los partidos de izquierda y al tejido social, entre eso al tejido sindical. Esta represión, digamos, ha vaciado precisamente de un contenido muy rico en términos sociales, histórico-políticos al Perú y ha reforzado las formas más perversas, gamonales, no solamente de las clases dominantes, sino de los prejuicios medieros, para decirlo de esa forma. Entonces, estamos pues ante no solamente el derrumbe de lo que podemos llamar el proyecto neoliberal trivializado peruano, sino que estamos ante un derrumbe que tiene ya su data, un derrumbe histórico-político de un Estado-nación que nunca se ha terminado de realizar, una república que nunca ha terminado de realizarse a pesar de las reformas por las que ha pasado, entre ellas la reforma de Velasco Alvarado. Entonces, tenemos pues que se llama un tipo de desenlace en la historia reciente de las contradicciones, no solamente recientes de la historia peruana, sino de las historias largas, es decir, contradicciones de las historias medianas, de los ciclos medianos y de los ciclos largos de la historia del Perú. Entonces estamos asistiendo precisamente a un derrumbe de magnitudes civilizatorias, aunque sea en términos, digamos, nacionales, locales y regionales. Y en ese sentido, lo que asombra precisamente es que se haya votado por Keiko Fujimori, precisamente enalteciendo y motivando estos prejuicios, estos miedos, estos fantasmas en las clases medias. Y sobre todo en jóvenes desinformados de lo que ha pasado en el Perú y de la historia del Perú, porque el neoliberalismo no solamente ha acabado, digamos, con el tejido social, sino ha acabado con la capacidad reflexiva y la capacidad informativa y de memoria
Es decir, ha acabado con la capacidad de pensamiento. Es decir, estamos ante jóvenes que están más inclinados al consumismo trivial, de las trivialidades tecnológicas, ni siquiera de las tecnologías más avanzadas en el sentido pleno de la palabra, que son más bien de apoyo, de apertura, digamos, a las posibilidades mismas de la humanidad. Entonces, eso es lo que hay que analizar, pero no se puede analizar bajo precisamente los obstáculos mediáticos, los obstáculos políticos, los obstáculos ideológicos, que son, al final de cuentas, obstáculos epistemológicos que impiden el análisis de la coyuntura en el Perú. Y obviamente en esos obstáculos tenemos que contar también los obstáculos de una izquierda acrítica, de una izquierda que nunca ha sido capaz de hacerse la autocrítica a pesar de las derrotas, a pesar de los errores, a pesar del derrumbe de los estados del socialismo real. Entonces, que se llama ante una izquierda del siglo XX que ha sido incapaz de autocrítica y ante una impostura de una izquierda que se llama socialismo del siglo XXI, que es en realidad una pseudoizquierda, porque es un populismo o un neopopulismo remozado, reforzado, pero en sus variantes más perversas, más barrocas, más impostoras, más oportunistas, porque entre este neopopulismo, entre los gobiernos progresistas y las versiones neoliberales, las distancias no son muchas, las diferencias no son muchas, sino hay más analogías que diferencias. Y en ese sentido, pues, que se llama tampoco las versiones y las interpretaciones y sus acercamientos a esos esquematismos dualistas de esta izquierda tradicional y de la izquierda neopopulista no ayudan en absoluto, porque lo único que hacen es precisamente hablar de izquierda y derecha como si fueran, digamos, esencias transhistóricas, ¿no?, que atraviesan los tiempos, las coyunturas, las regiones, las realidades y las contradicciones específicas, y como si, digamos, estos términos de izquierda y derecha fueran esencialismos que perduraran en el tiempo y que podrían orientar un análisis. De ninguna manera. Lo que hace precisamente es perturbar el análisis porque se acerca más a unas interpretaciones religiosas, solo que, digamos, en el contexto de una modernidad y solo bajo las versiones de la providencia de la dialéctica de la izquierda, que de dialéctica no tiene nada. En ese sentido, que se llama también estas otras versiones de otra versión del terrorismo de Estado, que es el Estado del socialismo real, pero también es el Estado de los gobiernos progresistas, sobre todo de los más perversos, de los que todavía perduran y que han optado por el totalitarismo nacional y regional. Entonces, en ese sentido, estamos precisamente ante distintas formas de obstáculos ideológicos y de obstáculos políticos que impiden el análisis, que impiden más que el análisis, la visualización de lo que está ocurriendo. Pero precisamente porque reconocemos los obstáculos, tenemos que trascenderlos. Es decir, tenemos que abolir los obstáculos, es decir, saltar los obstáculos para precisamente tener horizontes de visibilidad y horizontes de decibilidad, horizontes de comprensión de lo que ocurre en un presente, en los espesores del presente, en una coyuntura dramática y trágica en la medida que tenemos la amenaza ecológica, la amenaza a la sobrevivencia humana. En ese sentido, es muy importante, digamos, visualizar de otra manera y acercarse a lo que ocurre en el Perú de otra manera, desde otras perspectivas, desde esas perspectivas más libres, desde esas perspectivas más espontáneas, desde estas perspectivas más vinculadas tanto a la memoria histórico-social, cultural y política, como a la prospección y proyección, digamos, en el porvenir, es decir, al análisis de las posibilidades mismas de salida de las crisis múltiples. Y en ese sentido lo que tenemos precisamente es definitivamente, y lo volvemos a repetir, es el derrumbe del modelo neoliberal trivial peruano
el derrumbe de un Estado-nación que ha sido a lo largo de su historia una impostura, y obviamente estamos ante la emergencia de las contradicciones sociales, de las contradicciones histórico-políticos sociales, de las contradicciones culturales, de las contradicciones de la colonialidad perviviente, ¿no? Es decir, estamos asistiendo precisamente otra vez a la emergencia de estas contradicciones en las condiciones de su singularidad en la actualidad. Y en ese sentido es importante precisamente interpretarlas tal cual son, desde el punto de vista del ciclo largo, el ciclo mediano y el ciclo corto de la historia, y sobre todo a partir precisamente de las estructuras de las contradicciones, de las estructuras de la crisis histórico-política y cultural, y de la crisis civilizatoria y de la crisis específica de la formación social peruana en su momento, en su actualidad, en su contemporaneidad. Y en ese sentido, digamos, es importante mostrar eso, es decir, lo que hay es sencillamente, digamos, la opción en Castillo de un reformismo tímido, que adquiere las características de izquierda precisamente por el debate o el mal debate ideológico, y una versión, digamos, gamonal, actualizada, trivializada y perversa de un neoliberalismo remozado pero barroco, y sobre todo de una burguesía y de una casta política corrupta en pleno sentido de la palabra y corroída. Entonces esa es la contradicción. Y obviamente lo que parece ser es de que Castillo ha ganado las elecciones, porque digamos el porcentaje que queda de conteo es el conteo del área rural, fundamentalmente, donde se ha votado por Castillo. Entonces, ¿qué se llama? Tiene sentido su llamado de defender el voto. Muy bien, esto que decimos nos ayuda precisamente a un acercamiento al análisis de la coyuntura, pero haciendo puentes a los análisis recientes que hemos venido haciendo, tanto desde la perspectiva de la macrohistoria como desde la perspectiva de las genealogías y de las arqueologías, las genealogías del poder y las arqueologías del saber y las hermenéuticas del sujeto. Es decir, esos puentes las retomamos, y las retomamos, digamos, sobre todo en las conclusiones que vamos a hacer. Es decir, estamos precisamente ante la necesidad de una lectura crítica desde la macrohistoria, desde la perspectiva de lo que hemos llamado la disyunción o la complementariedad disyuntiva, la dialéctica disyuntiva entre la opción de la inmunización civilizatoria o la opción de la exploración y la apertura civilizatoria, que es la comunidad en el sentido pleno, antiguo de la palabra, etimológico de la palabra, que quiere decir precisamente lo contrario de la inmunización, que es la apertura, es la exposición misma del cuerpo. Entonces, en ese sentido, estamos asistiendo precisamente a una visualización de estas contradicciones civilizatorias inherentes en lo que hemos llamado la civilización barroca del continente. Muy bien, entonces de lo que se trata es de hacer el seguimiento, sea el desenlace que tome por la correlación de fuerzas que se dé en relación al conteo de los resultados electorales. La crisis va a continuar. Peor si continúa en la versión de este neoliberalismo trivial que ha optado por una especie de campaña populista, asumiendo, digamos, parte del programa de la izquierda en términos, digamos, de asistencia social y en términos de reformas y de atención social, y peor aún por ese lado, porque precisamente es como revivir el muerto, es como, que se llama darle vida de vegetal a un cadáver que ya ha muerto, que es este neoliberalismo trivializado del Perú.
Entonces, si se da por el otro lado, por el lado del reformismo de Castillo, entonces la crisis también va a continuar, solo que, va, aperturar nuevas esperanzas y va a obligar a una nueva discusión, una nueva evaluación de todo lo que ha pasado, una evaluación objetiva, histórico-política y crítica de todo lo que ha pasado. Y obviamente va a haber la oportunidad de retomar ya desde una perspectiva crítica los vuelos que requiere una liberación integral, no solamente del Perú, sino del continente. Nosotros dejaríamos ahí nuestra exposición en espera, obviamente, como decimos siempre, de continuar su análisis específico.